La naturaleza de Dios. La idea de Dios ha sido un tema de debate y reflexión a lo largo de la historia de la humanidad. Desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, el concepto de Dios ha sido objeto de estudio y adoración. Pero, ¿qué es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo se relaciona con el mundo y con la humanidad? La existencia de Dios. La existencia de Dios es un tema que ha generado gran debate entre filósofos, teólogos y científicos. Algunos argumentan que la existencia de Dios es una cuestión de fe, mientras que otros creen que se puede demostrar a través de la razón y la observación del mundo natural. Uno de los argumentos más comunes a favor de la existencia de Dios es el argumento del diseño. Este argumento sostiene que el universo muestra un diseño y un orden que sugiere la existencia de un creador inteligente. Por ejemplo, la complejidad y la precisión del universo, desde la estructura de los átomos hasta la complejidad de la vida, sugieren que hay un diseñador detrás de todo. Otro argumento es el argumento de la causalidad. Este argumento sostiene que todo lo que existe tiene una causa, y que la cadena de causas y efectos debe tener un comienzo. Este comienzo es Dios, que es la causa primera y no causada. La naturaleza de Dios. Si asumimos que Dios existe, ¿qué podemos decir sobre su naturaleza? La mayoría de las religiones monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, describen a Dios como un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Esto significa que Dios tiene todo el poder, todo el conocimiento y está presente en todo lugar. Dios también es descrito como un ser personal, que tiene conciencia, voluntad y emociones. Esto significa que Dios puede relacionarse con la humanidad de manera personal y emocional. Los atributos de Dios. Los atributos de Dios son las características que lo definen como un ser. Algunos de los atributos más comunes de Dios son: omnipotencia. Dios tiene todo el poder y puede hacer cualquier cosa. Omnisciencia. Dios tiene todo el conocimiento y sabe todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá. Omnipresencia. Dios está presente en todo lugar y puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Infinitud. Dios es infinito en su ser, poder y conocimiento. Inmutabilidad. Dios no cambia, es siempre el mismo. La relación de Dios con el mundo. La relación de Dios con el mundo es un tema complejo y debatido. Algunas religiones creen que Dios creó el mundo y luego se retiró, mientras que otras creen que Dios está activamente involucrado en el mundo y en la vida de la humanidad. La mayoría de las religiones creen que Dios se relaciona con la humanidad a través de la oración, la revelación y la gracia. La oración es la forma en que la humanidad se comunica con Dios, mientras que la revelación es la forma en que Dios se comunica con la humanidad. La relación de Dios con la humanidad. La relación de Dios con la humanidad es un tema central en muchas religiones. Algunas religiones creen que Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza, y que la humanidad tiene un propósito y un destino divino. Otras religiones creen que la humanidad se ha separado de Dios a través del pecado, y que necesita ser redimida a través de la fe y la obediencia a Dios. Conclusión. La idea de Dios es un tema complejo y multifacético que ha generado gran debate y reflexión a lo largo de la historia. Aunque no hay una respuesta única y definitiva sobre la naturaleza de Dios, la exploración de sus atributos y su relación con el mundo y la humanidad puede proporcionar una comprensión más profunda de la fe y la espiritualidad. En última instancia, la pregunta sobre la existencia y la naturaleza de Dios es una cuestión de fe y de búsqueda personal. Cada persona debe buscar su propia respuesta a esta pregunta y encontrar su propia forma de relacionarse con el divino. La creencia en Dios. Una exploración de la fe y la espiritualidad. La creencia en Dios es un tema que ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia de la humanidad. Desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, la idea de un ser supremo y divino ha sido una parte integral de la cultura y la sociedad humana. En este ensayo, exploraremos la creencia en Dios desde diferentes perspectivas, incluyendo la fe, la razón y la experiencia personal. La fe como fundamento de la creencia. La fe es el fundamento de la creencia en Dios para muchas personas. La fe es la confianza en que Dios existe y que se preocupa por la humanidad.
La fe no se basa en la evidencia empírica o en la razón, sino en la experiencia personal y en la revelación divina. La fe es un acto de voluntad, un compromiso de creer en algo que no se puede ver o tocar. La fe es un salto en el vacío, un riesgo que se toma para creer en algo que se considera verdadero. La fe es también una fuente de consuelo y de esperanza, ya que proporciona una sensación de seguridad y de protección en un mundo incierto. La razón y la creación. La razón es otro fundamento de la creencia en Dios. La razón nos permite observar el mundo natural y descubrir la complejidad y la armonía que lo caracterizan. La creación es un reflejo de la sabiduría y del poder de Dios, y la razón nos permite entender que hay un diseñador detrás de todo. La diversidad de las creencias. La creencia en Dios es un tema complejo y diverso, y hay muchas formas diferentes de entender y experimentar a Dios. Algunas personas creen en un Dios personal y antropomórfico, mientras que otras creen en un Dios más abstracto y filosófico. Algunas religiones creen en un Dios que se revela a través de la historia y de la escritura, mientras que otras creen en un Dios que se revela a través de la naturaleza y de la experiencia personal. La diversidad de las creencias es un reflejo de la complejidad y de la riqueza de la experiencia humana. La importancia de la tolerancia y el respeto. La creencia en Dios es un tema que puede ser muy sensible y emotivo, y es importante abordar este tema con tolerancia y respeto. Es importante reconocer que cada persona tiene su propia forma de entender y experimentar a Dios, y que no hay una sola forma correcta de creer. La tolerancia y el respeto son fundamentales para la convivencia pacífica y armoniosa entre las personas de diferentes creencias y culturas. Es importante fomentar el diálogo y la comprensión entre las diferentes religiones y creencias, y trabajar hacia un mundo más pacífico y más justo. Conclusión. La creencia en Dios es un tema complejo y multifacético que ha sido objeto de debate y reflexión a lo largo de la historia. La fe, la razón y la experiencia personal son fundamentos importantes de la creencia en Dios, y la diversidad de las creencias es un reflejo de la complejidad y de la riqueza de la experiencia humana. Es importante abordar este tema con tolerancia y respeto, y fomentar el diálogo y la comprensión entre las diferentes religiones y creencias. La creencia en Dios puede ser una fuente de consuelo, de esperanza y de propósito para muchas personas, y es importante reconocer y respetar a Dios en sus hijos. Una reflexión sobre la paternidad divina. La idea de Dios como Padre es un tema central en muchas religiones y creencias. La imagen de Dios como un Padre amoroso y cuidadoso es una metáfora poderosa que nos ayuda a entender su relación con la humanidad. En este ensayo, exploraremos la idea de Dios en sus hijos y cómo esta relación se refleja en la vida de los creyentes. La paternidad de Dios. La paternidad de Dios es una idea que se encuentra en muchas religiones, incluyendo el judaísmo, el cristianismo y el islam. En la Biblia, Dios se describe a sí mismo como un padre que ama y cuida a sus hijos. Salmo 103:13, Mateo 7:11. Esta imagen de Dios como un padre amoroso y cuidadoso es una metáfora poderosa que nos ayuda a entender su relación con la humanidad. La relación padre-hijo. La relación entre Dios y sus hijos es una relación de amor y de cuidado. Dios es un padre que se preocupa por el bienestar de sus hijos y que los guía y los protege en su camino. En la Biblia se describe a Dios como un padre que se compadece de sus hijos y que los perdona cuando se equivocan. Salmo 103:13, Lucas 15:11-32. La identidad de los hijos de Dios. La identidad de los hijos de Dios es una cuestión importante en la teología cristiana. Según la Biblia, los que creen en Jesús son hijos de Dios y tienen la autoridad de llamarlo Padre. Juan 1:12, Romanos 8:15.
Esta identidad de hijos de Dios nos da una nueva perspectiva sobre nuestra relación con Dios y nos permite acercarnos a Él con confianza y seguridad. La responsabilidad de los hijos de Dios. La responsabilidad de los hijos de Dios es vivir de acuerdo a la voluntad de su Padre. Esto significa seguir sus mandamientos y vivir una vida de amor y de servicio a los demás. Juan 13, 34. Mateo 25, 31 a 46. La Biblia nos dice que los hijos de Dios deben ser como su Padre y reflejar su carácter en su vida. Mateo 5, 48. Efesios 5, 1 a 2. La razón también nos permite entender la moralidad y la ética, y nos muestra que hay un código de conducta que es universal y absoluto. La razón nos lleva a concluir que hay un Dios que es la fuente de la moralidad y de la justicia. La experiencia personal. La experiencia personal es otro fundamento de la creencia en Dios. Muchas personas han experimentado la presencia de Dios en su vida, ya sea a través de la oración, la meditación o la naturaleza. Estas experiencias pueden ser profundas y transformadoras, y pueden proporcionar una sensación de paz y de propósito. La experiencia personal también puede ser una fuente de consuelo y de fortaleza en tiempos de dificultad. Muchas personas han encontrado solaz en la oración y en la fe en momentos de sufrimiento y de dolor.